Bueno, hoy ha tocado venir a Benissanó, a la tercera carrera del circuito MT Valencia 2017, que como comenté no iba a hacer circuitos, pero bueno, me han invitado la gente de la organización y había que venir. Así que vamos a ver qué tal la marcha, a ver si han cambiado algo del año pasado. Pero bueno, esto fue una marcha el año pasado bastante divertida. No tiene mucho desnivel, porque al final son 35-36 kilómetros con unos 500-600 metros de desnivel. Pero bueno, esto hace que sea una marcha rápida y divertida. Un poquito rompepiernas porque los metros al final van saliendo de pequeños. Pero yo creo que hoy va a ser divertido, así que a disfrutar de la carrera y a llegar a la meta, que era el objetivo del año pasado y sigue siendo el objetivo de este año. Ya de paso, como el objetivo gordo es la Volca Tibega Negra, pues por lo menos va a ser un pequeño test para ver en qué situación nos encontramos respecto al año pasado. Así que a probarnos con cabeza y hasta el final. Closer to me, I wish you'd be. You look, don't see, won't you see me? Fires burning in me, fires eternally, higher till we reach closer to unity. Cause our love has living, cause our love has living, cause our love has living, and I'm falling for you. Watching, I see soulful beauty. I'll set you free when you love me. Bueno, vamos por el kilómetro 12-13 y aprovecho para grabar aquí, que hay un trocito de llano. Por ahora bien, he empezado con los cuádriceps super cargados. Se notan estos 2 días de gimnasio esta semana, que ha tocado trabajar sobre todo pierna, y hasta los kilómetros 6 o 7 no he podido empezar a encontrarme a gusto. La idea era ir tranquilito a esta mitad de carrera, pero ahora me encuentro fenomenal, así que ya he subido un puntito más, a ver si pillo a los que llevo delante y puedo tirar con ellos. Y bien, también lo que me ha pasado al principio es que me han subido las pulsaciones enseguida y no tenía manera de bajarlas, pero yo creo que era todo relacionado, así que ahora parece que voy mejor y a apretar un poquito. Tell me if you feel it, cause I know you do. Tell me if you need it, cause I'm here for you. I cannot believe it, that you're talking true. I cannot believe it in you. You know I can't stop, won't stop, darling. I keep thinking we could be more than you
hemos llegado. Kilómetro 16 y acabo de partir el cambio, la patilla. Así que esta carrera para mí está maldita. Bueno, muchas gracias por dejarme el multiherramientas. Nada. Que vaya bien. A ver, venga. ¡Ánimo! Bueno, he tenido suerte que el chico este me ha dejado multiherramientas y por lo menos he podido sacar la cadena del cambio, que lo llevo colgando, y a ver si ahora puedo quitar la cadena que está entre la rueda y al menos gira la rueda. Pero bueno, se ha terminado la carrera para mí en el kilómetro 16 o por ahí, así que voy a ver si me recogen y para casa. Por lo menos a ir animando a la gente que va pasando. Pero esta carrera, como he dicho antes, para mí está maldita, porque el año pasado, no sé si los que veis los vídeos os acordaréis, y si no os dejaré el link aquí abajo en la caja de comentarios, pero doblé 3 coronas del piñón de atrás y fui con Chimo, así que no, esta carrera habrá que volver el año que viene a ver si la termino ya de una vez como toca. Pero bueno, a ver si me recogen y vamos para casa. Hoy que había venido mi madre y estaba en el kilómetro 20 y me quedaba 3 kilómetros. Cago en la mar. Ahora me tendrá que venir a verme otra carrera. Va, ánimo, que ya lo tenéis. No, you needed space, but I don't wanna wait. I don't wanna miss it. A few thousand miles in an ocean away, but I see the sunrise. Tirar un poco para adelante a ver si en el primer voluntario que veía me quedaba. Pero como esto ha sido todo subir y ahora es para abajo, voy a tirar hasta el avituallamiento y que me recojan. Así por lo menos me aseguro y no tengo que estar pateando aquí media hora. A ver, esto, como toca ir bajando, para poder tener el pedal libre, pues voy a ver si con una cinta de estas del dorsal lo puedo enganchar al cuadro de alguna manera y así por lo menos no va el cambio suelto, no se puede enganchar y puedo tirar hasta el avituallamiento. Otra de las cosas que quería enseñar este año era un poquito más de miseria, que al final esto también es lo que pasa en las carreras y a la gente le gusta el salseo. Y el año pasado fue todo muy bonito, pero en alguna carrera, a falta de 3 kilómetros, me tiraba al suelo porque no podía más de las rampas. Y la verdad es que no fue tampoco todo tan bonito como salió. Así que este año va a haber más miseria seguro. Y todo lo que pase espero poder ir sacándolo para que veáis realmente cómo son las carreras desde dentro, al menos desde la parte de atrás de las carreras, porque delante van muy rápido y uno hace lo que puede y por lo menos que veáis desde la zona donde me muevo yo de gente, que al final siempre vas con la misma gente porque son los que llevan más o menos tu ritmo. Y así podéis ver esta parte de la carrera. Que me acaban de dejar y nada, aquí detrás están las carpas y demás, así que ya estoy. Y a pesar de
del incidente técnico, que es algo que nos puede pasar a todos. Y era raro que no me haya pasado, por ejemplo, este año con lo que estoy entrenando. La lástima es que te pase en carrera, quizá un poquito de rabia, pero bueno, es un riesgo que asumimos. Estaba encontrándome muy cómodo, los 6 primeros kilómetros sí que de piernas raro, el pulso disparado, no bajaba, y a partir del 6 me he encontrado mejor. La idea era a partir del 16 apretar, pero empezó a partir del 6 cada vez más, adelantar gente, a pillar grupos, y me da rabia porque es una carrera muy divertida, mucha senda, un sube y baja constante, y me estaba encontrando muy bien, y me ha dado rabia no poder tirar más, pero bueno, el año que viene volveré a ver si la termino ya de una vez sin accidentes.